Hola grupo, ¿cómo andan? Nos proponemos en esta pequeña videoclase realizar un repaso conceptual de lo que implica la calidad del movimiento y lo que es el entrenamiento estabilizador central. En particular, para poder construir buenos niveles de fuerza, de resistencia, de velocidad, para construir modelos de movimientos específicos, de fuerza, de resistencia y de velocidad, aplicadas a situaciones concretas, como puede ser bailar, como puede ser salir a correr, jugar al fútbol, o cualquier otra actividad, es necesario, primero, desarrollar una buena calidad del movimiento. Para que haya una buena calidad del movimiento es menester tener buenos niveles de movilidad y de estabilidad. La base del rendimiento físico siempre está centrada en la calidad del movimiento. En particular, si el día de mañana tenemos como objetivo bajar de peso, por ejemplo, y decidimos seleccionar alguna metodología aeróbica para poder bajar de peso, primero va a ser necesario tener un aparato locomotor, unas articulaciones fuertes, y además nuestro sistema neuromotor, es decir, lo que conecta a nuestro aparato locomotor con nuestro sistema nervioso, perfectamente coordinado. Primero muévete bien, luego muévete seguido, dice el adagio, y lo primero que tenemos que construir es la calidad del movimiento. ¿Qué significa la calidad de movimiento en general? Implica analizar un primer enfoque, que es el enfoque joint by joint, propuesto por Gray Cook y por Mike Boyle. Dice, las articulaciones tienen ciertos requerimientos para poder cumplir normalmente sus funciones. Es así que si miramos el pie ante todo debe garantizar la estabilidad. Cualquier alteración en el pie modifica el equilibrio de todo el cuerpo. La articulación del tobillo debe garantizar la movilidad. Cualquier disminución del tobillo modifica la estabilidad general del cuerpo. Y si la movilidad es ineficiente, lo que no haga el tobillo lo va a hacer la rodilla. Un ejemplo muy paradigmático de esto es la sentadilla. Por ejemplo, en la sentadilla se observa que las personas que tienen menos movilidad en el tobillo sufren más en la rodilla y sufren más en la columna lumbar. Mientras que el tobillo debe garantizar movilidad, la rodilla debe garantizar estabilidad, la cadera movilidad, la región lumbopélvica, la región lumbar y pelvis, estabilidad, la columna dorsal o torácica, movilidad, la cintura escapular, estabilidad, y la articulación glenohumeral o del hombro, movilidad. Si por ejemplo me falta movilidad en el hombro, va a haber una compensación a nivel lumbar y a nivel cervical. Si me falta movilidad en la cadera, voy a compensar con la columna lumbar o con la rodilla. Si me falta movilidad en el tobillo, voy a compensar con la rodilla o con la columna lumbar. Casi siempre la ausencia de movilidad, ¿sí?, en el hombro, la ausencia de movilidad en la columna dorsal, la ausencia de movilidad en la cadera o la ausencia de movilidad en el tobillo, van a generar compensaciones en las zonas que requieren estabilidad, ¿sí? Entonces, esto se puede graficar fácilmente acá. Por ejemplo, un alumno al hacer el press militar, este movimiento es la fase final de un ejercicio que se llama press militar, va a requerir una muy buena movilidad escapulohumeral, es decir, del hombro, una muy buena estabilidad de la cintura escapular, una buena movilidad torácica y una buena estabilidad lumbar. Si a mí me falta movilidad en el hombro, todo lo demás va a fallar. Si a mí me falta estabilidad en la zona media, todo lo demás va a fallar. Porque lo que no haga una zona, lo va a hacer otra zona. Muy bien. Continuando con el análisis, en el peso muerto, por ejemplo,
La falta de movilidad de la articulación de la cadera puede generar una sobrecarga indebida a nivel lumbar, o por ejemplo, la falta de estabilidad lumbar puede terminar ocasionando un problema lumbar. Todos sabemos que cuando hacemos el peso muerto, el tren superior ejerce una función muy importante que es la de sostener la barra, y para que los brazos puedan sostener correctamente la barra, va a ser necesario tener una muy buena estabilidad escapular. En la estocada, por ejemplo, una inestabilidad del pie reduce el equilibrio en todo el cuerpo, por eso hay que garantizar la estabilidad del pie, hay que garantizar la movilidad del tobillo, la estabilidad de la rodilla, la movilidad de la cadera, la estabilidad de la zona media y la estabilidad de las escápulas. Por ejemplo, una persona que tenga poca flexibilidad en la cadera va a tener muchas dificultades para hacer una estocada. Una persona que no tenga una buena zona media va a tener dificultades para hacer la estocada. Un sujeto que no tenga una buena estabilidad en la cintura escapular va a sentir mayor sobrecarga en la columna, porque esta barra comprime y para eso requiere una plataforma firme y fuerte. De tal manera que el concepto articulación por articulación nos indica de que tenemos que verificar como entrenadores la estabilidad del pie, la estabilidad de la rodilla, de la columna lumbar y de las escápulas. Y que tenemos que verificar la movilidad del tobillo, la movilidad de la cadera, la movilidad torácica y la movilidad del hombro. A lo largo de esta capacitación vamos a estudiar ejercicios de estabilidad y ejercicios de movilidad. Lo importante es entender que a veces un dolor lumbar puede estar ocasionado por una falta de flexibilidad en la cadera, o que un dolor en la rodilla puede estar ocasionado por un problema en el tobillo, o que el dolor a nivel lumbar puede estar ocasionado por la columna torácica, o que a veces la falta de movilidad torácica va a condicionar al hombro, o a su vez el hombro va a condicionar la columna. Es decir, muchas veces las molestias o las dificultades motrices se deben a alteraciones que hay en las cadenas articulares que tiene nuestro organismo. ¿Cómo evolucionó el entrenamiento? Y yendo al aspecto que nos convoca a esta charla, que es el entrenamiento estabilizador central, o el denominado Core Stability. Durante muchos años predominaron los ejercicios centrados en los músculos, como el que vemos acá, un sit-up, o elevación de tronco en banco declinado, o unas elevaciones de piernas en banco inclinado, o el crunch, o ejercicios de máquinas que habitualmente la gente solía o suele hacer eh, para fortalecer los abdominales. Tradicionalmente el entrenamiento seleccionó ejercicios para músculos aislados, ¿sí? Tal ejercicio es para los abdominales, tal ejercicio es para los oblicuos, tal ejercicio es para los lumbares, y así sucesivamente. Lo que ha sucedido que a partir de la década del 90, con algunos especialistas como Stuart McGill, como Chalowocki, como Hodge, como Richardson, como Paul Chek, todos investigadores centrados en la función, llegaron a la conclusión de que el problema de estos ejercicios de fuerza es que estos ejercicios de fuerza fortalecen pero no garantizan la estabilidad. Ese es el primer problema, fortalecen pero no garantizan la estabilidad. Y el segundo inconveniente que presentan estos ejercicios de fuerza es que trabajan de manera analítica, de manera aislada, diferentes músculos que en la vida cotidiana se comportan como un equipo. Entonces, la pregunta del millón es, ¿de qué sirve fortalecer de manera aislada músculos que cuando vos caminás, cuando vos bailás, cuando vos corres, cuando vos saltás, cuando haces un peso muerto, una sentadilla o una estocada, se comportan de manera conjunta? Para ponernos en contexto, por ejemplo, al momento de correr, el cuerpo aguanta entre 2,5 veces y 3 veces el peso corporal en cada paso que damos.
Acá podemos ver diferentes zonas medias. Todas estas zonas medias están desequilibradas. Acá vemos un drop pélvico con una inclinación de la columna, donde los músculos de la cadera están débiles, y al estar débiles generan una compensación en la columna vertebral con una sobrecarga indebida a nivel lumbar. Acá vemos la misma problemática, más acentuada todavía, fíjense los hombros, y es lo que se conoce como marcha de Trendelenburg, producto de una fuerte debilidad o inhibición neurológica de los glúteos, que genera una mala activación de los músculos lumbares y abdominales. Acá podemos ver una marcha sentada, donde probablemente los cuádriceps y el glúteo mayor no tengan demasiada fuerza, lo que hace es que la zona media tampoco sea muy estable. Y acá vemos una marcha hiperlordótica, donde probablemente los músculos oblicuos y recto anterior del abdomen se encuentren débiles y no coordinen correctamente su fuerza con el glúteo, generando una tendencia a la hiperlordosis lumbar. Como norma, la falta de estabilidad, la falta de coactivación muscular y la falta de coordinación entre los músculos va a ocasionar sobrecargas indebidas, y por eso hablamos de aspectos claves como mejorar la coactivación muscular y la coordinación entre los músculos. Para eso el enfoque de los ejercicios de fuerza tienen que estar centrados en las funciones de la columna. ¿Bien? En 1992 surge un debate propuesto por un biomecanicista de la Universidad de Waterloo, en Canadá, Stuart McGill, que plantea cuál es la función de los músculos de la zona media. La verdadera función de los músculos de la zona media es proteger las estructuras que forman parte de la columna. Tengan presente que la columna vertebral tiene que garantizar la estabilidad, tiene que garantizar cierta flexibilidad y tiene que proteger a la médula espinal. ¿Bien? De tal manera que todos los músculos que rodean a esta zona tienen una función principal: garantizar la estabilidad. Entonces surgió un debate que se le llamó movimientos versus momentos. ¿En qué consiste? Todos los ejercicios que habitualmente se hacen en las salas de musculación, en los centros de entrenamiento personalizado, en el ámbito de la preparación física deportiva, por lo menos durante muchos años, estuvieron centrados en ejercicios localizados, ¿sí? Ejercicios para recto anterior del abdomen, ejercicios para oblicuos, ejercicios para lumbares, y esos ejercicios localizados presentan un problema. Fortalecen los músculos a partir de su movimiento. Por ejemplo, acá estamos flexionando la columna y por lo tanto estamos fortaleciendo los abdominales en la función flexora. Sin embargo, creo que todos estamos de acuerdo que cuando corremos, cuando saltamos, cuando levantamos una pesa, cuando levantamos el dispenser de agua, o cuando vamos caminando con la bolsa de súper, ninguno de nosotros vamos moviendo la columna. Lo que hacemos es mover las extremidades y mantener la columna lo más estable posible. Entonces, la columna, ¿qué tiene que garantizar? ¿El movimiento o la estabilidad? Y claramente la columna debe garantizar ante todo la estabilidad, y eso se le llamó momento. ¿Qué es el momento? El momento es lo que se conoce en biomecánica como torque. ¿Qué es el torque? Es el efecto rotacional que genera una fuerza sobre una articulación. Entonces, por ejemplo, en esta posición, el peso del tronco de este muchacho, por acción de la gravedad, genera un efecto sobre sus vértebras, ¿sí? Ese efecto sobre sus vértebras debe ser frenado por los músculos de la zona media. Si alguno de los músculos de la zona media hace más fuerza de la debida, este alumno se va a terminar pandeando, se va a terminar moviendo anormalmente y no va a poder mantener la estabilidad en esta posición. Por ejemplo, si los lumbares dominan, el alumno se arquea. Si los abdominales dominan, el alumno se dobla. Si alguno de los dos glúteos domina, el alumno se tuerce, ¿sí?
La idea es que tanto los abdominales como los lumbares como los glúteos, todos se activen de manera sinérgica. ¿Qué significa sinérgico? En equipo. Al coactivarse sinérgicamente garantizan la estabilidad. Entonces, ¿cuál es la conclusión y el primer dato que me gustaría que puedan anotar en sus cuadernos? Los músculos de la zona media fueron pensados para estabilizar y para frenar los movimientos generados por las extremidades. ¿Sí? Pensa en esto. Cuando vos corres, los cuádriceps, los glúteos, los isquiotibiales, el tríceps sural, este es el tríceps sural, estos son los isquiotibiales, el glúteo mayor, el glúteo medio, el cuádriceps. Los músculos de los hombros, ¿sí?, generan fuerzas que permiten que vos te desplaces. Ahora bien, los músculos más centrales deben garantizar la estabilidad para que los músculos más lejanos o distales generen el movimiento. Pensá en esto, en una persona saltando con la fuerza de los miembros inferiores y el impulso de los brazos, debe garantizar, para que el movimiento sea perfecto, una gran estabilidad del núcleo. Cuando empujas una barra, los que hacen la fuerza son el tríceps, los deltoides, y la zona media debe garantizar la estabilidad. Cuando levantás en un peso muerto la pesa, el glúteo, el cuádriceps, los isquios deben generar mucha fuerza y los músculos de la zona media garantizar la estabilidad. Cuando haces una estocada, el cuádriceps, los isquiotibiales, el tríceps sural deben generar mucha fuerza para que des los pasos. Sin embargo, la zona media debe garantizar la estabilidad. Porque la zona media tiene una función clave, que es la que permite la transferencia de fuerza entre trenes. Para poder transmitir fuerza entre trenes, primero debe garantizar correctamente la estabilidad. Las fuerzas mal gestionadas siempre se fugan por la zona media, por la columna vertebral. La fuerza gestionada de los brazos o de las piernas, que no puede realmente ser canalizada, termina acumulándose en la espalda baja. Este es un trabajo de Panjabi, que indica que sin los 29 pares de músculos que rodean nuestra columna vertebral sería inestable a 9.18 kilogramos, que es más o menos lo que equivale al peso de la cabeza. Significa que las curvas que tenemos en la columna vertebral, fíjense, esta curva se llama lordosis cervical, cifosis dorsal, lordosis lumbar, cifosis sacrocoxígea. Vuelvo de nuevo, lordosis cervical, cifosis dorsal, lordosis lumbar, cifosis sacrocoxígea. Como podrán ver, nuestra columna no es recta, presenta curvas, y estas curvas disminuyen la carga, la disipan a la carga, a tal punto que si nuestra columna fuese recta, la carga se multiplicaría por 10 veces. Significa que las curvas de la columna, y significa que los músculos que rodean la columna tienen una función: garantizar la estabilidad. Garantizar la estabilidad. La zona media está diseñada para frenar movimientos, no para producir movimientos. ¿Por qué nos duele la espalda cuando estamos mucho tiempo sentados? Muy sencillo, porque la columna adopta una postura donde las curvas se pierden. Fíjense acá. Y al perderse las curvas, en una posición pasiva de reposo, los músculos se desprograman y eso genera una sobrecarga sobre nuestra columna vertebral. Entonces la pregunta del millón: si esta postura de sentado genera tanta sobrecarga en la columna, si esta flexión lumbar genera tanta sobrecarga en la columna, ¿vale la pena ir al gimnasio y fortalecer aisladamente, doblando la columna, si en realidad estos movimientos de crunch, de navaja, no reproducen el mismo movimiento que suele generar fatiga en la espalda? Primera pregunta. Segunda pregunta: estos ejercicios aportan fuerza, pero no aportan coactivaciones estabilizadoras.
Estos ejercicios entonces, ¿son funcionales para nuestra columna vertebral? Tercera pregunta, ¿la columna fue diseñada para frenar principalmente, para estabilizar, no para mover? Entonces nos podemos preguntar, ¿la excesiva ejecución de estos ejercicios no termina generando inestabilidad lumbar? No significa que estos ejercicios, los crunch, las navajas, los crunch con rotación, los crunch reversos sean malos. Simplemente significa un cambio de paradigma. Pensar que durante muchos años hemos entrenado la zona media desde la misma forma y no siempre fue funcional para la vida diaria de la mayoría de las columnas contemporáneas. Entonces, ¿qué es el core? ¿De qué hablamos cuando hablamos de core? El core es una palabra que es un anglicismo, ¿sí? Que no tiene una traducción literal, pero que a nivel profesional es entendido como lo siguiente. Es entendida como el centro, como el núcleo del cuerpo, y el core involucra ambas cinturas. Esta cintura que vemos acá, entre la clavícula y la escápula, se llama cintura escapular. Cintura escapular. Y la unión de estos huesitos, este hueso que tenemos acá, se llama ilíaco o coxal. La unión de los ilíacos y los coxales con el sacro forman la articulación sacroilíaca, y la unión de los ilíacos, el pubis. Esto que vemos acá, sacro e ilíacos, ilíaco izquierdo, ilíaco derecho, son la cintura pélvica. Entonces acá tenemos la cintura pélvica y acá la cintura escapular. Acá tenemos la columna vertebral y la unión de las cinturas escapular, cintura pélvica y columna vertebral forman lo que se conoce como core. Además, el core está formado por los músculos que cruzan por las cinturas, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar acá, por ejemplo, el recto anterior del abdomen, los oblicuos, el transverso, por detrás los lumbares, los erectores espinales, también los glúteos, el glúteo mayor, el glúteo medio, el glúteo menor, los aductores y los isquiotibiales, además de ser músculos del tren inferior, también son músculos de la zona media. ¿Bien? La función del core es transferir fuerzas para hacer más eficaces los movimientos entre los trenes. ¿Cuáles son los trenes? Tren superior, tren medio y tren inferior. El tren medio, que es el core, garantiza la transferencia de fuerzas del tren superior y el tren inferior. Y para ello debe asegurar ante todo la estabilidad y la resistencia. En esta imagen de Paul Chek, publicada en el año 2000, este autor australiano nos muestra que el mástil es como si fuera nuestra columna, los músculos de atrás serían los erectores espinales y los multífidos, los músculos de los costados serían los oblicuos, y el músculo del frente sería el recto anterior del abdomen. Si nosotros hacemos fuerza con los músculos de atrás, la columna, el mástil se doblaría hacia atrás. Si solamente hiciéramos fuerza con los músculos anteriores, el mástil se doblaría hacia adelante. Y si hiciéramos fuerza con los músculos de los costados, el mástil se doblaría hacia los costados. Dice Paul Chek, ¿cómo hacer que la columna sea estable? Garantizando una correcta activación de todos los músculos en equipo. Es decir, que cuando buscamos y diseñamos ejercicios para el core, lo que en realidad estamos buscando son ejercicios donde vos logres activar los músculos de manera aunada, ¿sí? Como si fueran un equipo. Este ejemplo muestra, no se puede dar cañonazos en una canoa, solo se puede dar cañonazos en un buque. Bueno, solo podés tener mucha fuerza en tus piernas, solo podés tener mucha fuerza en tus brazos si tu zona media es estable. Solo podés tener potencia si tu zona media es estable y es funcional. Vamos a algunas cuestiones anatómicas que no hemos podido charlar en la clase en vivo y que me gustaría que podamos charlar en esta video clase grabada.
Tenemos lo que se llama la unidad interna, y vamos a encontrar por arriba al diafragma, un músculo fundamental, por los costados y por delante al transverso abdominal, el músculo denominado la faja natural del cuerpo humano, por debajo el piso pélvico, ¿sí?, que controla nuestros esfínteres, y por detrás unos músculos muy chiquititos y cortitos que se llaman multífidos. En los clásicos ejercicios de abdominales que todo el mundo hace en el gimnasio, esos ejercicios no llegan a activar correctamente a la unidad interna. Mientras que el bicho muerto, la plancha lateral, el puente de glúteos, el palo press, el chop, el lift, el bird dog, la bizarra de cadera, ¿sí?, las miles de variantes de plancha prona, todos permiten algo fundamental: la activación de la unidad interna. Por eso una plancha prona con todas sus variantes, un bicho muerto con todas sus variantes, una plancha lateral con todas sus variantes, un bird dog con todas sus variantes, es infinitamente superior a nivel funcional que los clásicos ejercicios que la gente habitualmente hace para fortalecer, entre comillas, los abdominales. La unidad interna es clave porque es nuestro verdadero carozo, ¿sí?, y es la plataforma a partir del cual los seres humanos generamos fuerza. Conociendo anatómicamente, vamos desde lo más profundo a lo más externo. El músculo más profundo de la zona media es el músculo psoas, que va desde la última vértebra dorsal, las 5 vértebras lumbares, pasa por dentro y por detrás de este ligamento inguinal, y se inserta en esta tuberosidad que ven acá, que se llama trocánter menor del fémur. El psoas es el músculo de la marcha. Gracias a este músculo podemos dar pasos hacia adelante, o podemos flexionar la cadera o llevar la rodilla al pecho, pero es un músculo muy particular que tiene que estar equilibrado. Si este músculo funciona mal, va a comprimir la columna vertebral y va a generar desastre. En cambio, si este músculo funciona bien, va a ser nuestro aliado para que podamos rendir en el entrenamiento, ¿sí? Luego del psoas, nos vamos a encontrar con el más profundo de todos, el transverso abdominal, que es la verdadera faja natural que la naturaleza nos dio a los seres humanos, y que tiene como función estabilizar la columna vertebral. De hecho, se observó en varios estudios que las personas con dolor lumbar crónico tienen retardo en la activación del transverso. Los clásicos ejercicios para abdominales casi no activan al músculo transverso, mientras que las planchas laterales, pronas, bicho muerto, puente de glúteos, bird dog, tienen el poder de activar al transverso abdominal. Luego vamos a encontrar al oblicuo interno, ¿sí? Oblicuo interno. Entonces, el más profundo, psoas, luego le sigue el transverso, y luego el oblicuo interno. El oblicuo interno es un músculo fundamental para la estabilidad lumbopélvica, y más superficial vamos a encontrar el oblicuo externo, que es otro músculo muy importante que colabora con el oblicuo interno en el control de la pelvis rotacional. Y finalmente el que todo el mundo conoce, el más famoso, el six-pack, ¿sí?, la raviolera, la tableta de chocolate, ¿sí?, la tabla de lavar, como le quieran llamar, el recto anterior del abdomen. Entonces, cuando hablamos de abdominales, hablamos de todo esto, chicos: del psoas, del transverso, del oblicuo interno, el oblicuo externo y el recto anterior del abdomen. Por detrás vamos a encontrar una estructura autóctona que se llaman erectores espinales, y que van, fíjense, en conjunto son 3 músculos, ¿sí? No los vamos a mencionar para no complicarle la vida, pero van desde el cráneo, perdón, en general, la columna cervical, dorsal, lumbar, hasta el sacro y el ilíaco, ¿sí? Y algunas inserciones van desde las costillas hasta el sacro y el ilíaco. Esto que vemos acá se llama erectores espinales, y son fácilmente visibles en la espalda de un ser humano. Erectores espinales son músculos que nos mantienen derechos, nos enderezan, ¿vale?
Y acá encontramos un músculo que es el cuadrado lumbar, que va desde va de las 4 vértebras lumbares, son 5 vértebras lumbares, pero el cuadrado lumbar va de la segunda a la última vértebra lumbar, la última costilla, esta es la última costilla, a la cresta ilíaca, ¿sí? Cuadrado lumbar. Y los músculos glúteos, glúteo medio y glúteo mayor. El glúteo mayor, el glúteo medio, junto al cuadrado lumbar y los erectores espinales, son nuestros protectores posteriores, ¿sí? Protectores por detrás. Unos glúteos fuertes garantizan una espalda baja sana. Unos erectores espinales fuertes y resistentes garantizan una espalda sana. Un cuadrado lumbar resistente garantiza una espalda baja sana. Estos músculos que están por detrás y estos músculos que están por delante y por los costados son como una suerte de cilindro encargados de garantizar la estabilidad. Como habíamos dicho, el core es la unión de la cintura pélvica con la cintura escapular, y acá encontramos al serrato anterior, y se llama serrato porque la palabra latina significa sierra, los haces carnosos del músculo son como una sierra, que juntan a la escápula con el tórax y controlan la estabilidad de la escápula cuando movemos el brazo. Es un músculo muy importante para la salud del hombro. Encontramos también los romboides, que son fuertes estabilizadores del hombro, suelen estar débiles en la gente que tiene esa postura encorvada, esa postura de tanto estar sentados, jorobados, bueno, suele haber debilidad en los romboides. Y el trapecio, fibras medias, este trapecio tiene, miren, trapecio, fibras superiores, trapecio, fibras medias, y trapecio, fibras inferiores, ¿sí? El trapecio, fibras superiores, suele ser muy activo y suele estar tenso en la mayoría de las personas. Sin embargo, el trapecio, fibras medias, y el trapecio, fibras inferiores, suele ser débil. Como norma, todos los entrenadores tenemos que fortalecer el trapecio, fibras medias, fibras inferiores, romboides y serrato. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando hablamos de core, estamos hablando de todas estas masas musculares y hablamos de algo mucho más complejo de lo que la gente por allí cree. Entonces, puntos claves, fundamentales. El entrenamiento del core implica hablar de ejercicios destinados a desarrollar, por un lado, la estabilidad y por otro lado, la resistencia de la zona media, que involucra a ambas cinturas, escapular y pélvica, donde cruzan muchos músculos. Hablar de estabilidad supone de intentar que todos esos músculos trabajen en equipo y que ninguno sea dominante. Todo buen entrenamiento de zona media que vos armes, todo buen entrenamiento de zona media que vos armes, tiene que tener estos 4 componentes: la antiextensión, la antiflexión, la antilateralidad y la antirrotación. ¿Y por qué anti? Porque habíamos dicho que el core stability implica ni más ni menos pensar a la zona media como un mecanismo de estabilidad, como un mecanismo pensado para frenar y no para mover. Entonces, ¿qué buscamos trabajar acá? El frenado. La zona media está diseñada para frenar movimientos, no para producir movimientos. De esta perspectiva vamos a intentar frenar la extensión lumbar. Vamos a intentar frenar la flexión lumbar. Vamos a intentar frenar la rotación lumbar. Vamos a intentar frenar la lateralidad lumbar. Por eso hablamos de antimovimientos. Fíjense, la plancha prona, que es común acá, que la gente se arquee, que se extienda la columna. Entonces, los músculos abdominales, ¿qué hacen? Los músculos del core, perdón, ¿qué hacen? Evitar esa extensión. Acá una persona sin buena estabilidad, ¿qué haría? Se baja, se cae, se le cae la pelvis o se empieza a torcer, entonces le falta antilateralidad. Esto que ven acá, que es una banda elástica y el brazo acá, se llama Pallof Press. Pallof Press. Y lo que busca es frenar la rotación de la columna vertebral. Y acá lo que están viendo es un puente de glúteo con un squeeze, con softball,
Bien, y lo que buscamos es evitar que la espalda se doble, se flexione. Acá podemos ver en una imagen los 4 arquetipos de antimovimientos. Nosotros, a lo largo del material teórico, e inclusive a lo largo de los videos prácticos, y algunas cositas ya las hemos visto en la clase en vivo del día de hoy, vamos a encontrar que los antiextensores son el Lewitt, el ejercicio Lewitt y sus variantes, el bicho muerto y sus variantes, las planchas pronas y sus variantes. Estos son los 3 principales antiextensores, pero cada uno tiene muchas variantes. En la antiflexión vamos a encontrar los puentes supinos. ¿Cuáles serían los puentes supinos? El puente de glúteos, el puente de isquios, ¿sí? El puente a una pierna, el bird dog, o en la posición de cuadrupedia, y la bisagra de cadera. La antilateralidad, vamos a ver la balanza, la plancha lateral y llevando la maleta. Y en la antirrotación vamos a ver el palo press, los leñadores y ejercicios combinados. Brevemente vamos a analizar algunos de ellos. El Lewitt. Ahí podemos ver en imagen a Stuart McGill, ¿sí? El doctor Columna, profesor de la Universidad de Waterloo, uno de los que más promovió el entrenamiento funcional y el concepto de estabilidad vertebral en el mundo. Podríamos decir que es uno de los padres del entrenamiento funcional moderno en la actualidad. Acá podemos ver un Lewitt, ¿sí? El Lewitt, según los neurofisiólogos de la Universidad Checa de Praga, Pavel Kolar, ¿sí? Y Marina Bulatova, nos hablan básicamente de que en este ejercicio vos tenés que ser capaz de sostener las piernas en esta posición de 90 grados con la fuerza y la coactivación de los músculos de la zona media. Representa la estabilidad del bebé de 3 meses a nivel evolutivo del aprendizaje motor, y por lo tanto todos los alumnos deberemos verificar cuando entrenamos si somos capaces de mantener 10-15 respiraciones normales sin sentir fatiga en la cadera, tratando de sostener las piernas con la estabilidad de la zona media. En este ejercicio lo ideal es controlar la respiración buscando tener una respiración diafragmática, que implicaría que cuando vos tomes aire, inspires, la zona media se infle, y cuando vos expires, la zona media se desinfle. Esa mecánica respiratoria va a activar a la unidad interna formada por el diafragma, por el transverso, por el piso pélvico y por los multífidos. Las personas que sientan dolor lumbar en este ejercicio o que sientan fatiga en la cadera nos están indicando subjetivamente que no tienen un buen control de la zona media. Acá podemos ver el bicho muerto, que básicamente consiste en se puede resumir en una frase: que se mueva lo que se tenga que mover y que se quede quieto lo que se tenga que quedar quieto. En el bicho muerto vos podés movilizar las palancas. Esto que ven acá arriba es una palanca corta, ¿sí? Al ser corta la palanca genera menor torque en la columna y por lo tanto es más fácil el ejercicio. Acá lo que ustedes ven en el segundo bicho muerto es una palanca intermedia y es más intensa que la palanca corta. Y si nosotros estirábamos las piernas, la palanca sería totalmente larga. ¿Cuál es el objetivo? Que al mover de manera contralateral, o al mover de manera homolateral, como vos quieras, ¿sí? O al mover, por ejemplo, este es contralateral, porque moves un brazo, el izquierdo, y una pierna, la derecha. Este es homolateral, porque moves el brazo derecho y la pierna izquierda, ¿sí? Y esta es de 3 movimientos, moves 2 brazos y una pierna. En todos los casos, estás metiendo en la charla a la capacidad de tu sistema nervioso de coordinar la activación de muchos músculos. Estás desafiando tu sistema nervioso de infinitas maneras. Ese desafío hace que tu zona media tenga más riqueza, más alfabeto estabilizador. A mayor alfabeto estabilizador, más fuerza óptima, más funcional sos. Por lo tanto, el bicho muerto requiere de todas esas variantes y que vos vayas probando
y trabajando con la gran gama de variantes que existen. Luego vemos la plancha prona. Normalmente en la enseñanza primero deberíamos enseñar el Lewitt, después deberíamos enseñar el bicho muerto, y finalmente deberíamos enseñar la plancha prona. No siempre es así, pero eso indica el algoritmo de aprendizaje motor. En la plancha prona, el desafío más difícil de todos los personal trainers es lograr mantener que la pelvis esté estable. Es muy común que los alumnos se arqueen por una debilidad o una incoordinación entre los abdominales y los glúteos, o es muy común que los alumnos tengan mucha fuerza abdominal y metan la cola así. Si yo hago esto, hay estrés lumbar. Si yo hago esto, hay estrés lumbar. La idea es que esto quede estable. ¿Cómo desarrollar esta línea entre la cabeza, los hombros y la columna? ¿Cómo desarrollar esa estabilidad? Usando el concepto de palancas. Esto que vemos acá es una palanca corta, porque al estar apoyados con las rodillas, el punto de apoyo está más cerca de la resistencia, que sería el peso del cuerpo cayendo hacia el suelo, ¿sí? Si el punto de apoyo está más cerca de la resistencia, la palanca es corta, ¿sí? Punto de apoyo, resistencia. Entonces, imagínense esto, esta línea azul, perdón, esta línea azul, la vamos a poner con rojo. Fíjense, esta línea roja, perdón, me puse re mal la línea roja. Ahí va. Esta línea roja, que está en la rodilla, es el punto de apoyo, y esta línea verde es la sobrecarga. Este es el brazo de palanca, es una palanca corta, ¿sí? Ahora bien, si yo pongo un apoyo acá, levanto una pierna, levanto las dos piernas, perdón, el apoyo se va a los pies, y la carga sigue en la zona media. Entonces, fíjense, si yo me levanto la rodilla, el apoyo se va a los pies y sigue la carga en el mismo lugar. Entonces, ¿qué hice? Alargué el brazo de palanca. Fíjense el brazo de palanca acá, apoyo pie, la carga cae acá, acá apoyo rodillas, y la carga cae acá, es mucho más chiquita. Y obviamente este sería el punto intermedio, ¿sí? Entonces, para enseñar una plancha prona, podríamos enseñar primero a través del brazo de palanca. Rodillas apoyadas, más fácil. Una rodilla apoyada, una estirada, más difícil. Las dos estiradas, mucho más difícil. Cuando el alumno está muy entrenado, podemos aumentar el brazo de palanca así. Si yo pongo el codo abajo del hombro, acá tengo el apoyo y acá tengo la resistencia, ¿sí? Acá el apoyo y acá la resistencia. Entonces el brazo de palanca es menos intenso. En cambio, si yo pongo el codo por delante del hombro, acá tengo el apoyo y acá tengo la resistencia. Se aumenta el brazo de palanca. Si aumenta el brazo de palanca, el ejercicio es más difícil. Por ejemplo, en el clásico rollout, que es el ejercicio con la ruedita, ¿sí? El brazo de palanca es muy, muy amplio y por eso es muy difícil de ejecutar bien. Por eso el rollout, que es el ejercicio abdominal con la ruedita, que también se puede hacer con el fitball y que también se puede hacer con el TRX o la banda de suspensión, son ejercicios muy avanzados para la mayoría de las personas porque el brazo de palanca es muy amplio, ¿sí? Es muy amplio. También podemos, entonces, tenemos que estar de acuerdo que podemos jugar con el brazo de palanca para hacerlo más fácil o más difícil. Brazo de palanca más fácil o más difícil. También podemos trabajar con el ángulo de inclinación. Mientras más elevado estén los hombros sobre la cadera, por ejemplo acá,
estamos apoyados en una banca, ¿sí? El ángulo de tensión va a ser distinto y por lo tanto la fuerza va a ser menor. Este ejercicio es más fácil que este, ¿sí? Si mi alumno no aguanta esta posición, directamente me voy a ir a la pared, y mientras más inclinado esté, más fácil va a ser. Entonces, mientras más inclinado, más fácil, y mientras más llegue yo a la horizontal, más difícil. Entonces, puedo jugar con la palanca, ¿sí? O puedo jugar con la inclinación del cuerpo. También puedo jugar con los dispositivos inestables. Si yo me apoyo sobre una base sólida, la activación es importante, pero no es máxima. Sin embargo, si yo me apoyo en una superficie inestable, la superficie inestable, como el feedball, aumenta la inestabilidad y por lo tanto me obliga a la zona media, a los músculos del core, a garantizar la estabilidad. Acá tengo una plancha prona, palanca corta con feedball. Y acá tengo una plancha prona, palanca larga con feedball. También puedo transformarlo al ejercicio de antiextensión en antirrotación y elevar una pierna. Al elevar una pierna, yo debo garantizar la estabilidad tridimensional de la zona media y evitar que la columna se rote. Esta es una plancha prona con extensión de cadera. Plancha prona con extensión de cadera, palanca larga. Trabajan los abdominales, los glúteos, el cuádriceps, los estabilizadores del hombro. Sin embargo, la palanca larga vuelve dominante al isquiotibial. Acá podemos ver, por ejemplo, una plancha prona en posición inclinada contra un feedball. Esto se llama slide, deslizar, with, con feedball, ¿sí? Que es la pelota o balón suizo. Deslizamiento con feedball. Fíjate que acá la palanca está corta y acá la palanca está larga. El wall slide con feedball permite trabajar a los serratos. Este ejercicio trabaja la estabilidad lumbopélvica y la estabilidad escapular. ¿Sí? Son variantes. Acá podemos ver lo que se llama una plancha sierra. Los antebrazos están en los estribos del TRX, y acá la palanca está corta y acá la palanca está larga. De esta manera hago un trabajo dinámico que desafía la estabilidad del core. Fíjate, el TRX es un dispositivo inestable pendular, ¿sí? Pendular, que genera una determinada carga X, y que sirve para trabajar los abdominales y el serrato. El wall slide con feedball permite trabajar con el feedball, que es tridimensional, es un dispositivo hinchable, se le llama, ¿bien? Y que tiene cierta flexibilidad. Mientras más blando es el feedball, más fácil es el ejercicio. Mientras más duro es el feedball, más difícil el ejercicio. Recuérdenlo. Mientras más duro el feedball, más hinchado, más difícil. Mientras más desinflado, más blando, más fácil. Y acá el alumno tiene que lidiar con otro control motor. Fíjate que, miren, para que se den una idea, la plancha cierra con TRX, la sierra con feedball, y la sierra sin nada son el mismo ejercicio en diferentes posiciones con diferentes elementos. Entonces mucha de la lógica del entrenamiento del core gira alrededor de esas nociones. Acá podemos ver un push-up plus. El push-up plus permite la retracción escapular, que las escápulas se eleven, y acá vemos la protracción escapular, que las escápulas se aplanen. Entonces acá dejamos caer la escápula, acá empujamos. Dejamos caer, empujamos. Dejamos caer, empujamos. ¿Y qué estamos buscando? Activar todos los músculos del centro con los músculos de la cintura escapular, ¿sí? Todos los músculos del centro con la cintura escapular. Esta plancha se llama plancha plus, ¿sí? Plancha plus, porque lo que estamos buscando es mejorar la activación de los músculos de la cintura escapular con los músculos lumboabdominales. También podemos hacer los plus para activar el serrato,
Contra el fútbol, fíjate, escápulas arriba, escápulas abajo. Escápulas arriba, escápulas abajo. O podríamos decir, escápulas atrás, escápula adelante. Escápula atrás, escápula adelante. Entonces el serrato se va a activar y a su vez la postura exige que los músculos de la zona media estén tensos. Y lo podríamos hacer en este plato que vemos acá, que se llama plato de Freeman. ¿Sí? Plato de madera de Freeman. Y podemos hacer exactamente lo mismo que acá, nada más que en el plato de Freeman. Fíjense que la plancha prona en plato de Freeman, la plancha prona contra el fútbol con los brazos estirados, la plancha prona plus, la plancha prona cierra con TRX, la plancha prona cierra con fútbol, la plancha con extensión de cadera, la plancha prona palanca corta, palanca larga con fútbol, la plancha prona inclinada, las planchas pronas con diferentes palancas. Son todas variantes de un mismo ejercicio que tiene 1.000.000 de variantes que ustedes en el material de estudio van a poder ver. Podemos encontrar el montañista, el oso, ¿sí? Hay muchas variantes, el Spider-Man, de estas planchas pronas. Entonces, los primeros ejercicios que me gustaría que recuerden son los de antiextensión. Lewitt, bicho muerto y planchas pronas. En el próximo micro vamos a charlar sobre la antiflexión, la antilateralidad y la antirrotación.